Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto que estemos el día de hoy reunidos en estos 40 a 45 minutos. Un tema importante, crucial y clave para lo que es materia de gestión de riesgos de delitos empresariales. Bueno, diferentes horarios, diferentes sectores y regiones, pero siempre abordando y con el mismo objetivo, que es la mitigación de los riesgos de delito. Claro, cada país está enfrentando una serie de amenazas y permanentemente en materia de los delitos que conocemos del narcotráfico, financiamiento del terrorismo, trata de personas. Entonces, eso está generando mayores exigencias regulatorias en cada país y por lo tanto las empresas se están viendo forzadas a autorregularse en esta materia. Entonces, hay unos aspectos básicos que siempre tratamos en estos temas y que son cruciales y que tienen que ver con los componentes de un sistema de gestión de riesgo, ¿no? Entonces, ese tema y entre otros son los que nos llevan a hacer estos conversatorios para ir reforzando y generando temas de interés y réplicas y también poder atender algunas preguntas, algunas dudas que siempre tenemos los especialistas que estamos en el día a día trabajando estos temas. Muy bien, entonces yo estoy acá ya compartiéndoles la presentación. Y bueno, van ustedes enviando algunas preguntas que iremos atendiendo en lo que es el avance de los 40 minutos y lo que quede también de los minutos finales, también atenderemos algunas dudas sobre el particular. Muy bien, entonces dicho esto, ¿qué tenemos? Este es un tema muy interesante. Bueno, ya ustedes saben que soy profesora de la Escuela de Negocios de ALDE, me encanta participar con la invitación de la escuela. Somos un staff de profesores que nos desarrollamos en varias partes del mundo principalmente, pero tenemos más de 20, 25 años de experiencia implementando, evaluando estos sistemas de gestión de riesgos, lo que nos permite, digamos, generar, entender algunas necesidades y algunas particularidades que enfrentan las empresas para poder atender estas amenazas latentes. Uno de los puntos claves que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es la piedra angular, es el marco metodológico. El marco metodológico es el ordenamiento, las pautas, la secuencia de cómo nosotros vamos a gestionar los riesgos de delito dentro de la institución. Siempre antes de cualquier conversatorio, a mí me gusta que nos pongamos en un contexto, dónde estamos. Porque podemos haber generado muchas iniciativas dentro de la institución, pero no tenemos un ordenamiento de cómo gestionar adecuadamente las cosas. Entonces, para ello, nosotros necesitamos apoyarnos en un marco metodológico. Cualquiera que designamos o que nuestro reglamento o nuestras normas nacionales nos digan cuál utilizar es válido. Normalmente hay muchos países de la región que sus propias normas les han dado, digamos, la oportunidad de designar o de seleccionar la metodología. Les han dado esa digamos, opción y preferencia. En otros países ya les han dicho cómo gestionar y les han dado las pautas de cómo debe ser la metodología. Cualquiera de ellas tienen contextos, tienen etapas en común. Cualquiera de ellas te llevan al entendimiento de que hay pasos previos para lograr un objetivo. No porque yo pueda utilizar un modelo COSO, un modelo estándar australiano, o el modelo ISO 31000, voy a ser mejor o voy a estar preparado para enfrentarme a estas amenazas. No, porque la metodología es el cómo yo voy a ordenar mi gestión de mis procesos a partir de mis políticas, mis procedimientos dentro de mi institución, de una manera ordenada, de una manera que se enquiste dentro de la institución, no de manera aislada, que sea todo un complemento. Entonces, así como ha habido mucha experiencia en otros modelos de gestión de riesgo que han terminado implementándose dentro de la institución y es una cultura organizacional, lo que nosotros tenemos que partir y buscar es justamente eso, que nuestra metodología se considere ya como parte de la cultura organizacional, siguiendo una secuencia de pasos.
En las instituciones financieras, los bancos principalmente, existe mucha experiencia sobre esto y hay un grado de madurez bastante avanzado donde nosotros podemos tomar esas metodologías y guiarnos sobre ello para la gestión de riesgos de delitos. Sin embargo, en el sector real, en el sector no financiero, que también es regulado en muchos países, no tienen las directivas o las empresas no tienen un grado de madurez en materia de gestión de riesgos. Entonces, la decisión de optar por un modelo de gestión de riesgo recae pues en el oficial de cumplimiento o en el encargado de prevención de delito o en el llamado gestor de riesgos, que es una nueva denominación que yo creo que se merece ya el oficial de cumplimiento, porque no solamente ve temas de compliance o de cumplimiento, sino de la gestión de riesgo empresarial en materia de delitos. Por eso yo creo que se debe llamar el gestor de riesgos. Entonces, sobre las metodologías hay mucho que trabajar, pero sí es el primer paso que tenemos que dar nosotros para generar esa cultura, para empezar a buscar y lograr objetivos específicos, que es la mitigación del riesgo de la comisión del delito, pues, dentro de nuestra institución. Y va por el lado del lavado de activos, por el lado del financiamiento del terrorismo y también incluye actos de corrupción, por supuesto. Entonces, recuerden, las metodologías son claves. ¿Tenemos que llevar una? Sí. En el hoy ya hemos visto, Gafi ha avanzado sobre el particular, ya dio sus recomendaciones hace años, ahora ha sacado una nueva circular más precisa, incitando, llevando a cada país a que ya trabajen unas guías específicas sobre ello, y es lógico que nuestros supervisores van a tomar esos marcos de referencia para ir mejorando la normativa sectorial. Dependerá, sí, de cada institución escoger la metodología o utilizar la metodología que ya tengan, pero sí tenemos que depender de una para trabajar de manera ordenada esta gestión de riesgos de delitos. Correcto. Entonces, en ese proceso, y es la materia de nuestro conversatorio de hoy a donde yo quiero llegar, siempre tenemos que partir sobre el establecimiento del contexto, ¿no? ¿En qué estamos? ¿Dónde nos estamos desarrollando económicamente? ¿Por qué? Porque temas que normalmente vemos es que terminamos implementando controles, terminamos generando iniciativas que no son reales o que no son de acuerdo a las características de la empresa. ¿Por qué? Porque nos estamos copiando o porque no estamos haciendo un análisis real de cuáles son esas amenazas que tiene la empresa en materia de delitos. Y para eso es importante entender el contexto empresarial, dónde nos vamos a desarrollar. Paso siguiente, tendremos que apreciar el riesgo. Pues. Tendremos que identificar esos riesgos, la búsqueda, describir cuáles son esos riesgos latentes. Para ello tendremos que tener en cuenta amenazas del sector. Y ahí es donde nos empezamos a diferenciar entre una institución y otra, a pesar que podemos estar en una misma zona geográfica. Porque una amenaza de una empresa importadora y exportadora de la región sudamericana será diferente a una empresa de la región centroamericana o de Europa. Por las características donde se desarrollan, por los productos que adquiere, por los consumidores que tiene, por los productos que tiene, por los proveedores que interactúa permanentemente. Entonces, nosotros tenemos que ir identificando paso a paso esos riesgos para luego analizarlos y comprender esa naturaleza. ¿Por qué para mi empresa me va a representar una actividad económica, una zona geográfica mayor riesgo, cuando a lo mejor a la empresa que compite conmigo no le representa lo mismo, no lo valora de igual manera? Entonces, esas situaciones son las que nosotros siempre tenemos que resolver antes de dar cualquier paso que tenga que ver con debidas diligencias, con tratamiento del riesgo, que incluye los reportes de operaciones sospechosas, los análisis, etcétera, la generación de políticas, de procedimientos. O sea, todo lo que venga en la parte de tratamiento no se va a poder desarrollar bien, no va a tener un alcance correcto si no hacemos una primera etapa que es la apreciación del riesgo. Y esta etapa es la que nos va a demorar a nosotros mucho más, nos va a llevar más tiempo,
porque el entender la naturaleza de lo que te representa una actividad económica en el contexto de tu negocio, una o muchas actividades económicas, lo tendrás que resolver en este momento, en estas etapas, cuando hagas el análisis y cuando evalúes el riesgo, para comparar resultados con respecto a esos riesgos inherentes y con respecto a esos riesgos residuales que puedan resultar de esa evaluación. Claro, acá hay un aspecto importante que nosotros también tenemos que saber diferenciar. Cuando hacemos la identificación, el análisis y la evaluación de los riesgos, en el contexto de los riesgos de delito, siempre tenemos que partir de unas amenazas. Esas amenazas tienen que ver con principalmente las evaluaciones nacionales de riesgo que tiene cada país y que Gafi, como parte de sus visitas, según su cronograma establecido, genera información, genera recomendaciones para que cada unidad de inteligencia financiera trabaje sobre esas evaluaciones nacionales de riesgo y también genere información más sectorial sobre ello. Entonces, a partir de esa información, nosotros tenemos que estar en la capacidad de identificar los riesgos aplicando técnicas de segmentación. Segmentando por las fuentes generadoras de riesgo, clientes, socios, proveedores, ¿qué me representan cada uno de ellos en el contexto de la amenaza? Si la amenaza latente me dice que existe o se está dando el crimen organizado relacionado, por ejemplo, a la trata de personas, al narcotráfico, sobre todo en los países de esta región, entonces yo tengo que saber qué segmentos de cliente y qué actividades económicas desarrollan en estos segmentos más vulnerables y que se relacionan más a estas actividades criminales. Porque eso es lo que yo me tengo que preocupar cuando yo hago el análisis, para saber a qué me estoy enfrentando. Y así tendré que hacer yo el ejercicio por cada una de las fuentes generadoras de riesgo. Si interactúo con socios estratégicos para llevar negocios, si tengo alianzas, si trabajo con contrapartes. La emergencia COVID nos ha llevado a hacer muchas alianzas con contrapartes, con empresas que manejan negocios de servicios monetarios digitales. Claro, para poder agilizar los pagos con los procesos de venta de nuestros productos. Inmediatamente hemos tenido que hacer alianzas. Esas alianzas nos exponen al riesgo. Entonces tenemos también que considerar esas amenazas y analizar el contexto del negocio de estas empresas, cómo se forman, cómo entran al mercado y cómo terminan haciendo negocios contigo. Lo mismo será para los beneficiarios finales. Igual, el análisis de la segmentación para colaboradores, directores, inversionistas, todo parte de técnicas de segmentación, que podrán ser muy sofisticadas o muy sencillas, tan sencillo como un Excel, dependiendo del tamaño y la naturaleza de la empresa. Pero tenemos que aplicarlas para entender esa incidencia en el riesgo por cada una de estas fuentes generadoras de riesgo llamados factores. Porque estas fuentes generadoras de riesgos también generan negocio. Y las llamamos factores, claro, porque son las fuentes que nos van a generar negocio y también nos generan riesgos de toda índole, no solamente de delitos financieros. Lo mismo también tendremos que trabajar los productos o servicios, los canales por donde operamos o llevamos nosotros nuestros productos o servicios. Y acá tenemos que también tener claro que en el tema de productos tiene que ver directamente con ese bien que puede ser activo o no activo, inmueble o mueble, o un servicio que nosotros estamos llevando hacia afuera y que este puede ser utilizado para la canalización de dinero mal habido y tipificarse en algún supuesto del delito penal. Muchas veces encontramos a los oficiales de cumplimiento que se rompen la cabeza, ¿no? Oye, pero mi producto tendrá alto riesgo o bajo riesgo, ¿no? ¿Qué consideraciones puedo incluir para poder analizarlo? Tenemos que partir de la misma tipificación de la normativa de cada país. Tu producto permite administrar, permite ocultar, almacenar, transferir
y todos los supuestos penales que existen lo permite, porque si lo permite, entonces está expuesto, tiene una alta vulnerabilidad a que se canalice dinero mal habido, activos de procedencia ilícita. Y luego, si sabemos que tiene, entonces ese producto ya tiene una posición para que sea analizado a partir de una segmentación para saber las características que exponen al riesgo de ese producto, por cuantía de operaciones, por actividades económicas, profesiones, oficios de clientes que corresponden a un mercado que accede específicamente a ese producto, porque ese producto se vende en una zona geográfica más que en otra zona geográfica, porque se canaliza más en un canal específico presencial o virtual. Entonces tenemos que empezar a segmentar ese producto en subfamilias para poder entender su exposición. Esa es la parte neurálgica y clave de una evaluación de riesgos de lavado de activos y de financiamiento de terrorismo. Y si se han dado cuenta, yo no estoy hablando ahorita de controles. No estoy hablando en este momento de si cumple o no cumple un control y por lo tanto yo tengo una falla, porque eso es tema de cumplimiento o de fallas operativas. Y la gestión del riesgo de lavado de activos es determinar la posibilidad que nos utilicen para la canalización de activos ilícitos. Entonces, esa misma definición estandarte a nivel mundial nos hace mirar a todos los gestores de riesgo a nivel mundial de una misma manera la gestión de riesgos de delitos de la AFA. Entonces, nuestra preocupación es esa, es ir y llegar a esa precisión para saber si ese producto, si ese servicio está siendo utilizado, está vulnerable. ¿Correcto? Entonces, la única manera de saberlo, la vulnerabilidad, es a partir de ese análisis. Y es algo que yo difiero con algunos colegas, porque algunos colegas me dicen, pero la vulnerabilidad está a partir del incumplimiento de ciertos controles y que por lo tanto se puede utilizar y que se ha filtrado y han utilizado el producto. Esos controles van por el lado del cumplimiento. Pero la gestión del riesgo de lavado y de financiamiento va por el entendimiento de la posibilidad que nos utilicen nuestros productos o servicios a partir de segmentos de clientes, por canales, en ciertas zonas geográficas. Entonces el análisis va por determinar esa situación. Y para determinarlo, nosotros tenemos que utilizar técnicas de segmentación y empezar a analizar paso a paso, punto a punto, aquellas variables que inciden en el riesgo de cada una de estas fuentes generadoras de riesgo. Como comprenderán, estos trabajos son bastante largos, de mucha interacción, de mucho entendimiento del gestor de riesgos, o sea, del oficial de cumplimiento, el encargado de prevención de delitos. Él tiene que entender la amenaza y la exposición y la vulnerabilidad así de crudo de su segmento de mercado de clientes, sus productos, sus servicios, sus zonas geográficas. Entonces son trabajos bastante largos, laboriosos, pero es parte de la metodología que tenemos que cumplir para seguir trabajando. Normalmente nosotros nos encontramos con empresas en marcha que tenemos muchos controles. Claro, porque así nació el sistema de prevención del lavado de activos, lo que debió haber nacido como un sistema de gestión de riesgos, porque primero yo gestiono los riesgos, identifico y luego implemento, trato controles. ¿Correcto? Entonces, por eso es importante esta parte de la identificación. ¿Y por qué yo me detengo acá? Porque esto tiene que ver y tiene que ver con una relación directa con la detección oportuna de operaciones sospechosas. Porque si nosotros no analizamos esto correctamente, no desmembramos estas fuentes generadoras de riesgo y no entendemos sus amenazas y sus vulnerabilidades en el contexto de nuestra empresa, con datos estadísticos, con concentraciones, en el entendimiento de qué actividades económicas son más expuestas para ciertos productos en ciertas zonas, no voy a poder estar en la capacidad por ningún lado de poder luego detectar, parametrizar una alerta, soltarla, detectarla, descartarla, escalar a un informe de riesgos y terminar reportando una operación sospechosa,
porque no sé de dónde está partiendo. Entonces, esta parte es neurálgica y crucial. Entonces, haciendo un poco el ejercicio, cada país tiene una evaluación a nivel de riesgo sectorial, tiene a nivel riesgo país, información que las unidades de inteligencia financiera permanentemente andan colocando en sus portales de manera gratuita. Es más, muchas veces a mí gerentes de empresas me dicen, Rosa, voy a hacer negocios con tal país, pero no sé cómo están las situaciones en tema de lavado y de financiamiento del terrorismo en ese país. No hay problema. Nos descargamos el informe de la evaluación de riesgo nacional de ese país y lo leemos juntos. Le digo, esas son las amenazas. A eso te enfrentas en ese país donde vas a hacer negocios internacionales. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay información que nosotros podemos utilizar para fines de nuestro negocio. Estamos en el negocio, estamos en una empresa que es importadora, exportadora, ¿no? O que desarrolla negocios transnacionales. Entonces, los primeros pasos es el entendimiento en mi país de cuáles son mis amenazas. Y en función a esas amenazas, conocer mi mercado donde yo opero con mis productos o servicios y luego empezar a analizar aquellas actividades económicas de mayor riesgo relacionadas al delito precedente que a mí me está amenazando, que posiblemente a mis empresas vecinas o que están en otra zona geográfica en mi país no les esté pasando lo mismo. Claro, para eso es el análisis, para determinar a cuál estamos nosotros más expuestos. Igual nuestros productos o servicios, seguramente no todos son los que están expuestos, tendré que determinarlo en ese análisis. Porque hay algunos productos que sí, pues son más susceptibles, son más vulnerables, porque esos son los que prefiere el crimen organizado y eso lo tenemos que determinar. Y para eso nos tendremos que conocer también lo que son las tipologías de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, que las hay por GAFI, que las hay por cada unidad de inteligencia financiera de cada país, las hay muchas. Y por eso la misma norma dice capacitan de tipologías, se entiende las tipologías, aprende las tipologías. ¿Por qué? Porque cuando hagamos análisis, nosotros tenemos que saber en qué supuesto podrían estar la utilización o la vulnerabilidad de nuestros productos o servicios o nuestros clientes con alguna de estas tipologías que ya las tenemos en mente porque las hemos repasado, ¿ya? Igual también las zonas geográficas, dónde operamos, dónde vendemos los productos, dónde exportamos, dónde importamos. Si vamos a interactuar con otros países, tenemos que analizar. Y acá tenemos que tener algo bastante claro también. Una cosa es que la zona geográfica per se sea altamente riesgosa por muchos delitos precedentes según cada país, minería ilegal, trata de personas, zona de contrabando o lo que fuera, ¿no? Pero resulta que mis concentraciones o mi desarrollo económico empresarial no es relevante, es mínimo o no existe en esa zona. Entonces, ¿por qué me tendría que pegar el resultado? ¿Correcto? Entonces, esas dos situaciones siempre tenemos que considerarse en el análisis. ¿Por qué? Porque todo eso también nos va a ayudar a cuando queramos parametrizar adecuadamente nuestras señales de alerta. Entonces, este es punto crucial. Entonces, todo este enfoque, todo este análisis a partir de las etapas, determinar la apreciación del riesgo, hacer la evaluación, luego determinar tratamientos, etcétera, el resultado final nos lleva a un informe técnico. Un informe técnico que nos va a ayudar y que cubre varios objetivos. Este informe técnico es la piedra angular de la aplicación y la evidencia de tu metodología. Eso es clave. Esta utilidad parte porque este documento nos va a mostrar ese primer alcance de exposición al riesgo de lavado de activos y financiamiento de terrorismo de la empresa. Va a evidenciar la aplicación de la metodología. Este documento tiene que escalar al directorio. El directorio tiene que saber cuál es mi aproximación, mi alcance, en qué estoy, qué tan expuesto he estado en un periodo de tiempo que ha sido parte del análisis. Este es el documento clave. Porque este documento, el directorio va a estar en la capacidad de determinar recomendaciones, acciones y recomendaciones con respecto a recursos humanos, a recursos tecnológicos, que ya lo vimos en un conversatorio pasado, se acordarán, donde conversamos sobre el particular de cómo este documento nos ayuda a sustentar requerimientos de recursos tecnológicos y de recursos humanos, porque es algo que adolecen los gestores de riesgo, oficial de cumplimiento, los encargados de prevención de delitos.
Otro documento, otra parte clave de esta utilidad de este informe técnico es que este documento presenta todas las variables que han sido analizadas con sus niveles de riesgo, por el cual se ha determinado, y que nos va a dar una visión de una manera consolidada cómo está, por ejemplo, el nivel de riesgo asignado a un producto específico, cómo está sustentado un nivel de riesgo alto, por ejemplo, que le podemos haber asignado a una profesión, a un oficio, ¿no? A una actividad económica de una empresa jurídica, una empresa moral. Acá nosotros resolveremos situaciones, por ejemplo, aquellas empresas que tienen clientes que no necesariamente tienen profesiones, sino tienen alta cantidad de información referida a oficios, a trabajos de índole informal. Entonces, no hay mucha calidad de datos, no hay un ordenamiento de datos, tendremos que ordenarlo para poder asignarle un nivel de riesgo. Pasa esto mucho en las empresas microfinancieras, ¿no? Que van a un segmento específico del mercado para buscar lo que es la bancarización en un segmento incipiente financiero. Entonces ahí no encontramos muchas profesiones, más encontramos oficios y tenemos que crearnos unas tablas sobre ello. Y luego sobre ello tendremos que analizar cuál es la exposición al riesgo por cada una de estas actividades económicas, profesiones, oficios, independientes, dependientes. Acá es donde tenemos que determinar y asignarles un nivel de riesgo. Entonces, este documento va a evidenciar, ahí vamos a encontrar el sustento. ¿Qué es lo que pasa en el día a día? Es lógico, los supervisores vienen y dicen, oye, qué bonitas tus herramientas, veo que has asignado, que al ama de casa le has asignado un nivel de riesgo 2 o 1 muy bajo. Ah, qué interesante. ¿Y dónde está el sustento? ¿Por qué en tu negocio un ama de casa representa muy bajo riesgo? ¿Y por qué en otro negocio de similares características un ama de casa representa mayor riesgo? ¿Dónde está ese sustento? Este es el momento donde ustedes sacan su informe técnico. Ahí está la explicación. En el contexto de tu negocio, una ama de casa representa mayor riesgo o menor riesgo, tiene que estar evidenciado. Porque no, las amas de casa y otras profesiones, para llevarlos en el ejemplo más sencillo, tienen niveles de riesgo diferentes en el contexto del mercado donde operas tú. Entonces, por eso es clave este documento. Otra parte importante de este documento son las recomendaciones para lo que son las oportunidades de mejora, los mitigantes. ¿Qué políticas voy a cambiar? ¿Qué procedimientos voy a recomponer o crear o implementar? Acá en este documento nacen esas recomendaciones reales, certeras por cada producto. Entonces nosotros no podemos estar generando controles similares, iguales para todos nuestros procesos, para todos nuestros productos. Claro, ahogamos a los comerciales. Acá nosotros tenemos que tener claro que hay productos que nos representan mayor riesgo y por supuesto tendremos que implementar políticas más duras posiblemente y ser más incisivos en algún requerimiento de información, mientras que en otros no. Ese es el enfoque basado en riesgo. Y cuando tenemos supervisores, que también los hemos tenido, porque también me llaman colegas, me dicen, Rosa, estoy recibiendo una auditoría y me dice que yo tengo que pedirle a todos mis clientes la misma declaración jurada y los mismos documentos. Y ¿cómo es eso? ¿Y dónde quedó el enfoque basado en riesgo? Sí, pues porque ahora a mis clientes que tienen productos en muy bajo riesgo, de acuerdo a mi metodología, voy a tener que levantarle el nivel para pedirle mayor cantidad de información. ¿Qué pasó con ese auditor? ¿Correcto? Entonces le digo, saca tu informe técnico y que lo lea antes de defender la observación. Le dan el informe técnico, el supervisor lo lee y le queda claro. Es lógico, está bien lo que estás haciendo. Tu informe técnico dice que hay 3 productos de alto riesgo y has tomado estas acciones de control, estas políticas, y efectivamente hay un producto de bajo riesgo y por eso estás requiriendo menos documentación. Está clarísimo y te levantan la observación. Por eso tenemos que tener un documento, la utilidad del informe técnico, que es el resultado de la identificación y evaluación de los riesgos. Otro punto clave también es la metodología para atender el análisis de nuevos productos, cambios en las prácticas comerciales, incursión en nuevas tecnologías. Claro, todas las normas sectoriales y de cada país que he logrado ver ya requieren
que hagas análisis de riesgo antes de lanzar productos o servicios fuera. Claro, entonces tú necesitas ya tener una metodología que te diga qué tengo que hacer en cada momento. Entonces, el informe técnico ya te va a orientar a qué consideraciones tienes que tener para manejar esto. En el 5 tenemos lo que es el conocimiento del mercado. Establece rangos, análisis de escenarios, la caracterización de señales de alerta. Cuando nosotros hacemos la identificación y evaluación de los riesgos, analizando un producto o un servicio específico, analizamos esa caracterización, esos rangos, esas medias, esos promedios, esos escenarios, esa segmentación que nos va a llevar a determinar qué umbral es el esperado, el usual, y cuál es el inusual, cuál escapa de ese segmento. Esa explicación, esa parte del informe de los segmentos que tú tienes en el contexto de tu mercado donde operas, es donde nosotros también tenemos que evidenciar en el informe técnico. En algunos países, las superintendencias exigen al oficial de cumplimiento que tenga un análisis de escenarios, un análisis de segmentos que esté debidamente documentado y que esté a disposición del regulador. En otros países es optativo, es parte de una técnica que él tiene que utilizar. Cualquiera que sean los casos, tenemos que hacerlo, tenemos que hacer análisis de escenario, tenemos que hacer entendimientos de segmentación para luego poder estar en la capacidad de caracterizar nuestras señales de alerta. Y ahí donde adolecemos, pues. Por eso no detectamos casos de operación sospechosa, porque no parametrizamos correctamente la señal de alerta, porque no hemos aplicado las técnicas de segmentación, no hemos hecho el conocimiento del mercado para saber qué segmentos operan de una manera usual y qué rango sale de ese segmento inesperado cuantitativamente para poder agarrar ese dato y caracterizar mi señal de alerta para que esto funcione y tener señales de alerta efectivas. Entonces es un tema clave acá. Esto de acá forma parte también del informe técnico, porque ese análisis me va a llevar al entendimiento de esas situaciones y yo voy a poder sacar información exacta, precisa, para poder luego caracterizar mis señales de alerta, parametrizar mis señales de alerta, y ya dejen de ser simplemente un copy-paste en un manual al final de una hoja en un anexo. Por último, entre otras utilidades del informe técnico son las auditorías. Recordemos que en materia de delitos, lavado, financiamiento y corrupción, en cualquier parte del mundo, un fiscal y un juez va a requerir un documento que evidencie la gestión y el compromiso empresarial en materia de delitos. Y lo primero es establecer cómo la empresa determinó su perfil, su exposición al riesgo, si él sabía a lo que se exponía. Y estos son este tipo de documentos que te ayudan en esos procesos. Por otro lado, los auditores, bajo el enfoque basado en riesgo, ya en el hoy, tienen que tomar este documento como parte del entendimiento para establecer sus procedimientos de auditoría. Ya no pueden venir con el status quo de hacer las auditorías del cumplimiento nada más, si tiene o no tiene. El utilizar este informe técnico le va a dar una aproximación al auditor para orientar y plantear el alcance de la auditoría a partir de zonas vulnerables, productos o servicios de mayor riesgo, segmentos de clientes de mayor riesgo, donde pueden orientar de manera certera la auditoría. O también determinar el nivel de capacidad y de entendimiento del gestor de riesgo oficial de cumplimiento para haber desarrollado este informe técnico, porque si ese oficial no está preparado, no conoce, no participa, como ahora que estamos compartiendo un conversatorio, desconoce la utilidad de este tipo de documentos, entonces el auditor puede observar que el oficial necesita refuerzo, capacitación especializada, no está enfocando adecuadamente lo que es el tratamiento de los riesgos empresariales en materia de delitos y necesita reforzarse sobre el particular. Entonces, estos documentos son claves, la utilidad, el informe técnico es clave. Dicho esto, me voy al punto 5, que es materia de nuestra conversación del día de hoy.
¿correcto? Porque los demás puntos los desarrollaremos en otros conversatorios, así como ya hemos desarrollado el manejo de lo que son los recursos, ¿se acuerdan? Tecnológicos y humanos para la gestión de riesgos, para el asignamiento y reforzamiento de las herramientas del oficial de cumplimiento. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos una particularidad acá. El conocimiento del mercado, el armar y aplicar técnicas de estadísticas para generar y formar aquellos segmentos. Esto siempre ha sido un tema bastante interesante porque muchos colegas me dicen, Rosa, pero yo no tengo la herramienta, no tengo los analistas, tengo que ir avanzando, hacerlo de a poco correcto. Desde una herramienta como en Excel, que tiene las opciones, o desde una herramienta estadística que te puedes descargar en la web, cualquiera es válida. Lo importante es que tengas claro el objetivo, a dónde estamos apuntando, aplicando una técnica de segmentación que simplemente la podemos hacer con una herramienta tan sencilla como Excel, ¿no? Entonces, perdón, acá veo acá una pregunta, perdón, muy bien. En ese sentido, nosotros aplicamos una técnica de segmentación para entender el comportamiento de ciertos grupos de clientes que podemos agruparlos, valga la redundancia, por actividades económicas. Entonces, cada segmento agrupado por actividades económicas en función a una variable, que puede ser el comportamiento transaccional de ingresos, por ejemplo, si estamos hablando en cuentas de captaciones, ¿no? O si estamos hablando de cuentas de colocaciones, pueden ser un comportamiento con respecto a cancelaciones anticipadas. ¿Cómo se desarrolla en ese segmento, por ejemplo, la banca minorista o clientes que se desarrollen en los comercios minoristas, en un producto específico, en una zona geográfica específica, ¿no? Utilizando cierto producto, ciertos medios de pago, ciertos tipos de moneda. Vamos haciéndolo más fino, más fino, más fino. Vamos segmentando en grupos más pequeños. ¿Para lograr qué? Lograr entender cómo se comporta homogéneamente ese segmento. Y el que escape de él no corresponde pues al segmento. Entonces ahí nosotros empezamos a documentar y a determinar que ese cliente que escapa de ese segmento, a partir de unas consideraciones que hemos detectado, las empezamos a documentar. ¿Para qué? Para que esos datos que escapan nos hagan llevar esas variables, esa información, esos campos, esos datos a parametrizar nuestras señales de alerta, a entender que cualquiera que salga de ese segmento a partir de estos criterios, estos campos, estos datos, me está representando una inusualidad, ¿correcto? Entonces, saldrían de los parámetros de la normalidad establecidos dentro del segmento de ese mercado donde están ubicados nuestros clientes a partir de los productos que están utilizando. Esto es análisis de riesgo del AF, señores. Esto no es cumplimiento normativo, ¿ya? Y yo siempre soy incisiva en ese tema. Entonces, así yo voy a empezar a entender cuál es la exposición a riesgo de mi segmento, cuál es mi segmento esperado y la información del que escape el segmento voy documentando porque sobre eso yo voy a parametrizar mis señales de alerta. Parametrizo mis señales de alerta y empiezo a trabajar a manuales, semiautomáticas, automáticas, tendré un core, tendré una herramienta, un software que seguramente tendré dependiendo del tamaño de la empresa, pero ya mis señales de alerta son certeras porque están trabajando en función a datos certeros que nacen del análisis de la segmentación. Entonces, dicho esto, ya tengo mis señales de alerta, se generan las señales de alerta y ahora sí yo ya procedo a analizarlas. ¿Se dan cuenta? Porque ya es prácticamente bolo fijo que esa alerta que está emitiéndose sí te está alertando de algo que está pasando en estos segmentos de mercado, por producto, por canal, por zona geográfica que tú ya habías analizado. Entonces ya tienes un caso. Y ya teniendo el caso, procedemos pues ya a aplicar lo que es nuestros desarrollos, nuestras técnicas periciales, dependiendo del grado de madurez que tengamos dentro de la empresa, la complejidad de los productos o servicios que manejemos, etcétera, ¿no?
Ya teniendo nuestros casos, nuestra señal de alerta, tendremos que hacer unas averiguaciones previas, hacer unos descartes, apoyarnos en fuentes de información importantes que pueda tener cada institución. Las unidades de inteligencia financiera siempre lo comentan, ellos se apoyan mucho en información abierta, información pública, lo dicen en los mismos directores en sus exposiciones, en muchos eventos públicos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que para formular y armar un expediente tenemos que formularnos hipótesis que pueden ser subjetivas o objetivas con hechos para sustentar. Si sustentamos adecuadamente la hipótesis, esos hechos pueden llevarnos a formular la hipótesis y terminar reportando. Pero si esos hechos que vamos consiguiendo hacen que nuestra hipótesis caiga, entonces terminamos archivando, pero ya tenemos una metodología, que es algo que se exige y que muchas normativas regionales exigen que el oficial de cumplimiento tenga una metodología que le permita evidenciar su gestión de por qué archivo, por qué reporto. Para eso, pues, tendremos que también aplicar algunas técnicas periciales, no como la manejan los peritos en los procesos penales, ¿no? Que se maneja en la parte represiva, pero sí podemos utilizar herramientas que nos ayuden por lo menos a formular casos, ¿no? Como por ejemplo hacer el rastreo, seguimiento de las operaciones, el análisis, las comparaciones de los datos con respecto a otros clientes, la comprobación de la documentación, visitas de inspección, apoyarnos posiblemente en la parte comercial para hacer unas validaciones. Ahora con las herramientas tecnológicas y el Google Maps prácticamente no necesitamos a ningún colaborador que vaya y toque la puerta para nada. Con Google Maps llegamos hasta las mismas puertas de los negocios de nuestros clientes, de los domicilios de nuestros clientes, ¿no? Hacer cómputos, cálculos si tenemos acceso a estados financieros, a balances, a informes de SUNAT, a los informes de recaudo al fisco, conciliar información, comparar información, hacer revisiones selectivas también, ¿no? Y aplicar pues técnicas de investigación, ordenamiento de la información para armar ya nuestro expediente, nuestro caso. Estas técnicas periciales son el complemento, porque ya yo tengo el caso. Ya yo no, acá yo ya no puedo dudar de si salió, que el producto, de dónde fue, porque ya yo sé que la alerta está saliendo de un segmento que ha sido debidamente analizado y que por lo tanto tengo un caso importante en mano. Lo único que tengo que hacer ahora es formular la hipótesis y sustentar con hechos a partir de las herramientas que yo dispongo aplicando técnicas periciales si termino reportando o no reportando el caso. Esa es la mecánica. Por eso estos modelos de gestión de riesgo, la parte de identificación y evaluación de riesgo, son neurálgicas y clave en la detección de señales de alerta, en el análisis oportuno de las operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas. Por eso es un sistema, porque está ligado. No podemos comenzar por acá sin haber hecho lo anterior, porque siempre el oficial va a tener dudas. No reporta, no se siente seguro, tiene dudas o no conoce, hay desconocimiento, porque no ha hecho las primeras etapas, no ha gestionado adecuadamente todo lo anterior para tener la certeza que está frente a un hecho, a un caso, y que aplicando técnicas ya puede reportarlo adecuadamente a la unidad de inteligencia financiera. Y esto solamente son técnicas de investigación financieras, privadas, o sea, acá no es nada de policial ni investigación en la parte pericial represiva, no. Esto es algo tan sencillo como poder formular a partir del conocimiento y la exposición al riesgo de mis fuentes generadoras de riesgo, ¿no? Clientes, productos, servicios, zonas geográficas y los canales por donde operan. Muy bien, entonces, dicho esto, algunas conclusiones. Recordemos, hay que tener los criterios metodológicos. Siempre hay que tener y diferenciar bien cuando vamos a innovar nuevos productos o servicios. ¿Realmente son nuevos o son híbridos? Es una combinación de otros, que los comerciales son muy habilosos para hacer eso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta siempre esto. Hay que hacer mucho escrutinio en el análisis de riesgo, utilizar nuestras matrices, ¿no es cierto?, para levantar la información, para analizar. No perdamos de vista también algo que a mí siempre me gusta dejar y recordar, que la articulación
de las acciones que hace el oficial de cumplimiento o el encargado de prevención de delito, llamado gestor de riesgo, de mi punto de vista personal, es que estén incluidos en el plan de continuidad de negocio. Lo hemos podido ver ahora con la emergencia sanitaria, ¿no? Empresas donde no pudo operar el oficial de cumplimiento es porque no estaba comprendido en el plan de continuidad de negocio, y es un rol clave, ¿no? La razonabilidad de los segmentos. Hay que tener los segmentos, hay que tener un informe, hay que tener un plan de actualización de segmentos. ¿Por qué? Porque esa actualización y mejora de segmentos nos va a llevar siempre a mejorar y a recalibrar permanentemente nuestras señales de alerta para que sean certeras, ¿ya? Recordemos también, dependiendo del contexto de negocio donde estemos, si trabajamos con transferencias, asignamiento de recursos públicos, colocaciones, todo incluye, porque es el contexto externo que realiza negocios con nuestras empresas, y nosotros también tendremos que ir a mirar qué es lo que está pasando a nivel, ¿no?, de los pagos o de las compensaciones que realizan nuestras empresas con otras empresas, más que todos los que manejan o administran negocios fiduciarios, ¿no? Cambios y aprobación de nuevas políticas y procedimientos, esto es permanente. Hay que evidenciar siempre gestión. Políticas amarradas a procedimiento. Políticas específicas en función al riesgo de las fuentes generadoras que hemos analizado. No perdamos de vista también, para terminar, que según el manual de inspección del Consejo de Inspección de Estados Unidos, dentro de sus últimos cambios resaltaron algo bien interesante y que quiero dejarles ya como nota. Dice que los inspectores, o sea, ellos pueden revisar otros factores de riesgo. ¿Qué significa? Que los oficiales de cumplimiento no podrían haber incluido algunos factores de riesgo en el análisis, inclusive los que te pide la misma norma. Pero sin embargo, tu inspector te puede decir, oye, tú tienes que incluir otros, o te puedo también observar por aquellos otros que tú, sabiendo, no lo has comprendido en el análisis. ¿Correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solamente hagamos análisis por las fuentes generadoras tradicionales que nos dice la normativa, sino también tenemos que ir a mirar otras. Muy bien. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No hay que perder de vista esta información. Y por último, para terminar, recordemos que la tecnología ayuda, pero el conocimiento define, ¿ya? No perdamos de vista esto de acá. Muy bien, entonces yo encantada de poder haber estado con ustedes. A ver, no sé si tengan algunas preguntas. Hay mucho tema acá que revisar. A ver, vamos a ver. No logro ver acá unas preguntas. Muy bien, a ver. Sí, acá me han llegado unas preguntas acá al chat, pero un poquito para irlas atendiendo. Siempre hay la preocupación de por qué, si yo puedo utilizar la misma metodología para la gestión de delitos diferentes, ¿no? Por ejemplo, delitos de lavado, de financiamiento, delitos de corrupción, inclusive otros, ¿no? Fraude interno, etc. Entonces, es una pregunta que siempre veo que hay muchas coincidencias. Nosotros podemos utilizar, sí, la misma metodología, no hay que rompernos la cabeza. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que el objetivo que perseguimos es diferente. Por ejemplo, en temas de lavado y de financiamiento, el riesgo va por la posibilidad que nos utilicen para la canalización de dinero mal habido. En el caso de tema de corrupción, es que se dé en un proceso una situación en particular, que es una colusión, que dos o más personas se pongan de acuerdo para cometer el daño. Y por supuesto, una de ellas va a recibir un favorecimiento, una prenda, un regalo, un dinero, lo que fuera. Entonces, ese lado va por el proceso. Entonces, el entendimiento de ese riesgo es diferente, y el análisis también tendrá sus propios componentes y sus políticas y procedimientos también serán diferentes. Pero el marco metodológico para atender sí puede ser el mismo, ¿correcto? Entonces, eso es importante. Muy bien. Después, sí, otras preguntas también que me hacen es con respecto a los negocios. Claro, estos negocios que siempre son y que están orientados que no son los no financieros, ¿no? Y en muchos países, sobre todo he visto en Centroamérica y también en algunos países de Sudamérica, la participación ya activa
de negocios no financieros que quieren autorregularse para cumplir requerimientos de este tipo porque tienen exigencias de los bancos. ¿Qué quiere decir? No son supervisados, no son regulados, pero cuando operan en el sistema financiero, los bancos les exigen que cumplan y que tengan modelos de gestión de riesgos de delitos. Así no sean sujetos obligados por normativa. Entonces, todas estas empresas no financieras designadas, entre otras, inmediatamente están implementando estos modelos, ya sea como una buena práctica o para seguir operando. ¿Por qué? Porque los bancos le dicen, oye, si no designas un encargado de prevención de delitos, si no te inscribes en una UIF o si no montas un sistema, yo te voy a cerrar las cuentas o no te voy a volver a dar un financiamiento, un refinanciamiento, etc. Entonces, eso fuerza a que estas instituciones implementen y para implementar toman las mismas normativas sectoriales y estas consideraciones que hemos conversado para poder tener un sistema implementado, evidenciar una gestión, buscar una auditoría y poder responder ante el requerimiento del banco que tienen un encargado de prevención de delitos, que se someten a un sistema de prevención de delitos en general, lavado, financiamiento y corrupción. ¿Ya? Entonces, eso se está dando bastante. Muchas empresas que no son reguladas están implementando estos modelos. ¿Ya? Entonces, eso es un tema también que siempre hay ese tipo de preguntas sobre el particular. No perdamos de vista también que con este negocio también que han salido de las fintech, hay mayor necesidad y regulación también de los bancos, por un lado de asegurarse que sus clientes no sean pues estafados, sorprendidos, ¿no? Pero también que no se canalice dinero mal habido por esto. Y muchas de ellas se están orientando a que las fintech interactúen también con otras entidades del sector regulado, como son las instituciones que conforman y que constituyen fideicomisos, ¿no? Claro, eso encarece también el producto o servicio, pero da también cierta certeza y cierta, digamos, claridad en los negocios de este tipo de negocios, de este tipo de segmento de negocios que ha tomado mucho a flor ahora último. Entonces, hay que saber con quiénes hacemos alianzas, con quiénes hacemos negocio y qué controles tenemos que implementar, ¿no? No perdamos de vista que todo eso también tiene y que confluye con el beneficiario final, ¿ya? No perdamos de vista específicamente ese tema. Muy bien, entonces, dicho esto, voy a ver si hay alguna consulta más. Muy bien, entonces ya estamos todos. Yo encantada de haber estado con ustedes, justamente para no cansarlos. Tenemos previsto estos minutos de este conversatorio. Encantada de estar acá nuevamente y nos vemos en un próximo conversatorio. Muchas gracias por su participación. Cualquier cosa pueden dejar también sus preguntas que las podemos atender en el chat o en las redes profesionales. Yo encantada de poder ayudarlos. Siempre para mí es materia de aprendizaje interactuar con ustedes al ancho y a lo largo de toda Latinoamérica y también de Europa. Un abrazo a todos. Muchas gracias por estar estos minutos en este conversatorio y nos vemos la próxima en 2 semanas en otro conversatorio. Adiós.